Mi nombre es Andrés Naranjo. Para esta actividad de antropología cultural de fase 2 hablaré un poco sobre la cultura, la diversidad y la enculturación que puede sufrir un individuo haciendo parte de una sociedad. Podemos entender como cultura como el conjunto de conocimientos, creencias, valores, normas y prácticas que son compartidos por un grupo de individuos, y estos se transmiten de generación en generación. La cultura se define como la forma de sociedad fundamental, ¿sí?, para la identidad y la cohesión social. Por ejemplo, en este esquema de mapa mental podemos ver componentes específicos para la cultura, las cuales son las normas, el lenguaje, el conjunto de símbolos que puede contener una sociedad en específico y cómo ellos pueden interpretar y conocer estos símbolos, los valores, las creencias. Por ejemplo, las normas son las integrantes de una sociedad que pueden definir lo que hay dentro de ella. En este caso, pues nosotros tenemos normas sociales, normas de relación, de convivencia, normas preventivas. Estos pueden ser algunos ejemplos de normas, ¿sí?, de normas de una sociedad para la convivencia y la comunión libre de estas personas, la comprensión de algunas leyes para evitar violentar los derechos de otras. Un ejemplo muy claro puede ser el lenguaje. El lenguaje en una cultura es muy importante debido a que nos brinda la comunicación, el entendimiento, y es una componente muy importante de la cultura. Y los símbolos, que son los símbolos, representan para la persona que los interpreta todas esas vivencias y la interpretación de las prácticas que ellos realizan, ¿sí? Y los valores son arraigados a la cultura. Casi siempre los valores pues ya están internacionalizados, pero normalmente nos ayudan a comprender, a valorar y a evitar la violación de derechos fundamentales como la salud, la vida, el respeto, el derecho a la vida, ¿sí? Entonces nos permite no sobrepasar esos límites. Y están las creencias, que son la religión, las costumbres, todo lo que conlleva hacer parte de una cultura, ¿sí?, que son sus tradiciones. Todos esos componentes, esos 5 componentes, hacen parte de la cultura. En la diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas, tradiciones, ¿sí?, que existen en el mundo. Un elemento fundamental de la sociedad y que se puede enriquecer es la interacción de diferentes grupos de personas. O sea, la diversidad de la cultura puede observarse en los diferentes tipos de las regiones y cómo estas interactúan entre sí y conviven entre un mismo territorio. La enculturación la podemos entender como las normas, ¿sí?, las normas, las creencias, el arte, pero la transmisión de estas, ¿sí?, es la forma en que el individuo adquiere las tradiciones, creencias y de una sociedad en específico, ¿sí? Entonces esa es la forma en que él aprende y asimila toda la información de su cultura y esta la adquiere como propia. Esa es la enculturación. Este es el mapa conceptual por el cual podemos ver toda la interpretación de lo que conlleva la antropología cultural, los componentes específicos como son los campos de estudio donde se puede ver la antropología, biología, donde tenemos todo la investigación científica de
de los fósiles, de la investigación genética y todo el concepto de el método científico para la investigación de las culturas antiguas y la interpretación de estas mismas, ¿sí? Podemos ver la lingüística, que es todo el concepto de lenguas, las primeras lenguas, y cómo se fue interpretando los símbolos como una interpretación de lectura. Tenemos la diversidad cultural, por ejemplo, lo que es la religión, lo que es la música, lo que es la diversidad de razas. Aquí podemos observar todos los componentes principales y lo que conlleva a la antropología cultural. Para definir la cultura respecto a las lecturas, ¿sí? Toda conclusión en la cual se refiere al conjunto de costumbres y tradiciones, valores, artes, conocimientos que comparte un grupo de personas. Esa es la forma que se organiza y se expresa y se transmite la generación a través del lenguaje, la educación, la interpretación de interpretaciones sociales. La importancia de la cultura en la cultura, y esta evolución radica en el elemento fundamental para la identidad del grupo de personas, ¿sí? Se define quiénes son, de dónde vienen y para dónde van. O sea, las personas que hacen parte de esa cultura pueden llevar a relacionarse entre sí y comprenderse mutuamente por medio de sus costumbres, sus creencias y todos sus atributos. Para definir las lecturas, explique cuáles son las aplicaciones e impacto del fenómeno, ¿sí? La cultura se refiere al proceso mediante el cual el individuo adquiere y asimila una cultura en su entorno social, ¿sí? Y el impacto de la cultura, de la enculturación, puede tener un impacto positivo al promover la cohesión social, la identidad, la cultura, la transmisión de conocimiento, la tradición. Sin embargo, también puede llevar a la perpetuación de la desigualdad, prejuicios, discriminación, si se basa en valores, creencias negativas. ¿Por qué? Porque a veces las mismas culturas, con sus tradiciones y creencias, pueden llevar a encajonamientos de este mismo pensamiento y el no aceptar otros tipos de pensamiento o formas de ver las cosas. Entonces, esta enculturación puede tener diferentes tipos de connotaciones, incluso puede ser una forma en que el individuo se adapta, no porque quiera, sino porque le toca. Entonces, ahorita lo vamos a ver. En el contexto colombiano, podemos ver que Colombia se caracteriza por el conflicto armado, ¿sí? Ha llevado a una connotación de la antropología a la política, lo cual pues nos deja un poco cortos, debido a que pues todo esta connotación política que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, no se ha podido hacer una investigación a fondo sobre la antropología en el país. Podemos decir que Colombia cuenta con una gran variedad de razas, ¿sí? Debido a su gran cantidad de regiones y diversidad en las mismas. Los ecosistemas pueden ser muy variados y da lugar a diferentes tipos de culturas, y estas culturas viviendo entre sí en una misma región. Eso es lo que le permite a Colombia tener una gran diversidad de culturas, religiones y una gran identidad, ¿sí? En este caso, pues, en el contexto colombiano, los últimos 50 años ha presentado un gran desplazamiento de individuos, ¿sí? De individuos que hacen parte de culturas, de grupos étnicos, y esto se ha hecho por medio del desplazamiento masivo por la presión de fuerzas armadas. Entonces,
esta enculturación se ha hecho presente debido a toda esta violencia que se ha dado en los últimos 50 años. Entonces le han tocado desplazarse a los diferentes tipos de regiones, a los municipios que los recibieron, y estos les han tocado adaptarse a las nuevas costumbres y a las nuevas políticas que esto representa. ¿Sí? Las migraciones de las personas se ven a causa de la violencia. Entonces ellos les han tocado adaptarse, incluso a sus hijos les han tocado adaptarse por medio de las prácticas, de las creencias, de todo lo que conlleva cambiar de una zona a otra zona. ¿Sí? Entonces este es el informe que yo he hecho para el tema del contexto colombiano, el cual me parece muy interesante debido a que es una enculturación casi que forzada diría yo, debido al desplazamiento masivo de grupos de indígenas, de campesinos, y que les ha tocado desplazarse a los países más cercanos, a las ciudades más cercanas. Como conclusiones podemos observar respecto a las lecturas que la antropología cultural ofrece herramientas conceptuales y metodológicas a analizar y comprender las diferentes culturas. ¿Sí? Podemos reflexionar sobre la investigación, la antropología. La cultura también podemos ver que tienen sistemas adaptativos. Según Harris, el argumento que las lecturas en un sistema adaptativo permiten a las sociedades humanas sobrevivir y prosperar en el entorno. ¿Sí? Analizando diferentes aspectos de la cultura como la alimentación, la organización social y las creencias religiosas. Estas adaptaciones a las condiciones ecológicas y económicas de cada sociedad. Sí, por ejemplo, Harris es conocido por su enfoque materialismo cultural, que sostiene que las prácticas culturales y las creencias están influenciadas en gran medida por los factores materiales. Podemos ver que en la lectura de Martínez, que es la cultura del fenómeno dinámico y constante evolución, nos puede mostrar que nos enfatiza que la cultura es un sistema de designación y símbolos compartidos que influye en la formación de pensar, sentir y actuar de las personas, y cómo se manifiestan en un entorno y cómo también lo hacen frente a otras culturas. Entonces, bueno, esa ha sido la presentación. Muchas gracias por su atención.